¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Esto ha existido siempre? Preguntarse es parte de la naturaleza humana. Es el principio para entender y explicar una historia que inició hace miles de millones de años y cuyo último capítulo está escrito arriba, en la piel del cielo. Entender lo que pasa. Una premisa básica, original, que se convierte en la esencia del hombre de ciencia. Cada vez sabemos más, pero también sabemos que lo que no sabemos es cada vez más. Suena trabalenguas, pero en realidad es la descripción del carácter de este hombre. Una de las cosas que mi padre y yo hacíamos era recorrer, caminar por la playa de Progreso, y en noches de luna y en noches sobre todo sin luna, el espectáculo del cielo era formidable, era fascinante, y de pronto una estrella fugaz, otra, y luego por ahí un punto brillante que resultaba un planeta, estrellas, la Vía Láctea, y a mí me fascinaba todo esto. Me motiva el tratar de entender el mundo que me rodea. Eso es lo que me mueve. Y el mundo que me rodea va desde galaxias, cúmulos de galaxias, hasta impactos meteoríticos con coches y aviones. Todo eso, yo me entero de estas cosas, leo artículos de fenómenos raros y pues me pongo a pensar esto a qué se debe, cómo se puede explicar. Esa es la forma en que yo trabajo, en que yo funciono, tratar de entender lo que pasa. La astronomía nos ha liberado de mitos y de temores sobre, como ocurría en el pasado, un eclipse de sol. Las señoras embarazadas, pues que no lo vean, que se escondan. Yo diría ahora que vayan y vean y disfruten el eclipse. No va a pasar nada, ¿sí? Un cometa, ¿no? Bueno, un cometa antes era presagio de catástrofes y de muertes de personajes y guerras. Hombre, disfruten la vista del cometa, ¿no? Bueno, esto se dice fácil, pero es una contribución muy importante a la cultura y a la civilización. No es nada más a satisfacer la curiosidad de unos astrónomos. Trabajar con él es fantástico, porque es un pensador sumamente original, que produce decenas de ideas. Claro que pues, muchas de estas ideas, yo diría incluso la mayoría de ellas, no son factibles, no son certeras, pero una buena fracción sobrevive y sobrevive al paso de los años. Además, la discusión con él para confirmar o descartar estas ideas que le salen de manera espontánea y a 3 por minuto es muy estimulante. Su carrera como investigador, muy brillante por supuesto, ha sido atípica en el sentido de que ha abarcado temas muy diversos, y eso es lo que la hace fascinante, y lo que hace también fascinante trabajar con él, porque no se restringe a un campo estrecho del conocimiento astronómico, en donde cada vez se sabe más de cada vez menos, sino que ha abarcado, bueno, como hemos tocado algunas
temas muy diversos que van, bueno, desde las supernovas, las estrellas desbocadas, las estrellas dobles y múltiples, la dinámica estelar, las masas de las galaxias, la nube de cometas alrededor del sistema solar. Entonces es verdaderamente fascinante poder abarcar temas tan disímiles entre sí y poder contribuir algo a ellos. Yo ingresé a la Facultad de Ciencias en 1958 y el doctor Poveda acababa de regresar de su doctorado en Berkeley. Era una persona en esa época, yo creo que lo sigue siendo, una persona con una gran curiosidad, con un gran interés en todas las áreas de la astronomía y la astrofísica. Siempre se preocupaba en esos tiempos de que se desarrollaran distintas áreas de la astronomía. Él dirigió varias tesis de licenciatura, entre ellas la mía, tesis de distintos temas. Dirigió la tesis de Daniel Malacara, que fue una tesis sobre óptica, y posteriormente Daniel Malacara se volvió pues el primer óptico profesional e investigador en México, obtuvo el doctorado y dio inicio al desarrollo de la óptica en México. Entonces, el doctor Poveda estaba preocupado también, por ejemplo, en la dinámica estelar, y ahí dirigió las tesis de licenciatura de Carlos Cruz González, de Cristina Allen, y ellos desarrollaron, junto con el doctor Poveda, la dinámica estelar. Hicieron artículos muy importantes sobre cúmulos observacionales, estudios observacionales y teóricos sobre todo, basados en programas de necuerpos. Y aquí también surge otra tesis. Todos estos son compañeros que entraron un año antes o 2 años después que yo y que tomaron esta clase de astronomía general 1. Y pues así podríamos hablar de varios más. Es una curiosidad de Arcadio por todo tipo de problemas. La curiosidad de Arcadio Poveda encontró en la física y las matemáticas a 2 grandes aliados. Pronto sus dudas e intereses fundamentales alcanzaron perspectiva. A los 15 años de edad escribió sobre la bomba atómica en un periódico de Yucatán. Como estudiante de la Facultad de Ciencias, fue el único de su generación que concluyó la carrera. Temprano se graduó, temprano se doctoró y temprano, a los 28 años de edad, publicó un artículo que tuvo resonancia internacional. El método Poveda es una forma para determinar las masas de galaxias de cierto tipo. Este método para galaxias espirales ya estaba conocido y se estaba usando y tal. Pero para las galaxias esféricas, ¿sí? No había forma de determinarlo. Entonces yo me aboqué a este problema y tocó la casualidad de que recién se había publicado el informe del director del observatorio de Palomar, de que el astrónomo Rudolf Minkowski había determinado el ancho de las líneas del espectro de unas galaxias esféricas, ancho que contiene información sobre las velocidades al interior de la galaxia, las velocidades de las estrellas. Las estrellas se están moviendo al interior de las galaxias y como resultado de ese movimiento, ¿sí? El ancho de las líneas espectrales da información sobre estas velocidades. Con esos datos, ¿sí?, me puse a trabajar y saqué este primer artículo ya en México sobre la masa de una galaxia, M32. La masa de la galaxia M32 tal y cual. Y lo publiqué, fue mi primer artículo publicado aquí en México recién llegado. Y ese artículo pues ha sido un clásico de la astronomía y repito, se sigue citando todavía, más de 50 años después.
¿Cómo medir la masa de cuerpos no visibles? ¿Cómo saber cuánto pesa eso que no podemos ver? ¿Cómo acercarse a la comprensión del universo? Para entender el método Poveda se necesita el siguiente dispositivo experimental: una tabla con unos hilos ensartados y un objeto cualquiera que voy a poner aquí. Si yo le doy de vueltas a mi dispositivo, el objeto no se cae, y no se cae porque está dando vueltas. Es decir, podemos saber que un objeto atrae a otro, como en el caso de la Tierra y la Luna. La Tierra jala a la Luna, pero la Luna no se cae a la Tierra porque está dando vueltas. Todos los planetas no se caen al Sol porque también están dando vueltas. El método Poveda también requiere de un segundo experimento. Aquí tengo una pelota de plastilina y otra que es más o menos igual, y aquí tengo un cordón, en este caso listón, que voy a poner aquí para tratar de balancear las dos pelotas. Se balancean más o menos cuando la cuerda está a la mitad, y podemos suponer que esta vara es la fuerza de gravedad entre estas dos pelotas. Y si vemos, pueden girar una en torno de la otra, porque puse el cordón en el centro. Ahora vamos a hacer el experimento con una pelota grande y una chica. Si lo queremos balancear por la mitad, no se puede porque pesa más la pelota azul. Para balancear esto, tenemos que aproximar mi cordón a la pelota azul. Y lo que va a hacer es que va a girar nuevamente, pero ahora el lugar por donde gira se acercó al objeto más masivo, es decir, el que tiene más materia. Pues eso es el método Poveda. Así es que analizando cómo giran unos objetos en torno a otro, podemos descubrir cuánta materia tienen el que jala. No importa si es hoyo negro, cúmulo de galaxias, lo que sea. Y justamente el método Poveda consiste en medir las velocidades de objetos que giran en torno de objetos invisibles y saber que están ahí y cuánta materia tienen. Y el método, por supuesto que es fundamental ahora, porque él lo descubrió para objetos relativamente cercanos y ahora se aplica a todo el universo. Preguntando, Arcadio Poveda ha llegado lejos. Publicó el método Poveda para determinar la masa de las galaxias, incluso si éstas no se ven. Aportó conocimiento relacionado con las supernovas y la energía que liberan. Investigó sobre estrellas jóvenes, estrellas desbocadas, estrellas dobles y múltiples. Sus trabajos sobre el nacimiento de las estrellas han servido de punto de partida para todo el campo de la cosmogonía estelar infrarroja. Recientemente, estudia el efecto de los impactos meteoríticos en el sistema solar, específicamente en nuestro planeta, donde las evidencias del efecto que tuvieron llevan a confirmar que fue un meteorito la causa de la desaparición de los dinosaurios. Pero va más allá. Hoy especialistas consideran que el universo observable tiene un radio de aproximadamente 13,000 millones de años luz. Buenas noticias para los científicos que no saben de límites. Un problema que yo considero fundamental es el universo finito o infinito. Esto me tiene muy intrigado. ¿Es finito o infinito? Bueno, y voy a avanzar algunas palabras de por qué me tiene intrigado. Cuando uno mira alrededor, bueno, mira uno con instrumentos, con telescopios ópticos, con radiotelescopios, etcétera, ¿sí? Pues todo parece indicar que estamos en el centro del universo. Pero el bueno de Copérnico hace muchos años nos alertó de que no somos el centro de nada. No somos nada para estar en el centro. Entonces, ¿cómo conciliar esta evidencia, por un lado, de que estamos en el centro, y por otro lado, con Copérnico, con lo que Copérnico nos heredó? Y en eso estoy con que, bueno, pues la única forma de conciliarlo es que vivimos en un universo infinito en expansión. En eso estoy.
Este camino lleva a otros mundos. Después de un largo serpenteo que deja atrás valles, roca y montañas, sube a casi 3.000 metros sobre el nivel medio del mar hasta un punto en donde el bosque se abre para dejar que el hombre se encuentre con el cielo. El Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir en Baja California es uno de los ejemplos vivos del interés y compromiso de Arcadio Poveda con la ciencia. Su decidida intervención permitió el desarrollo de este complejo a cargo del Instituto de Astronomía de la UNAM. El doctor Haro, que fue el director previo a Arcadio del Instituto de Astronomía, ubicó un sitio espléndido para hacer observaciones en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Cuando Arcadio asumió la dirección, decidió echar a andar ahí un observatorio. Puso las primeras oficinas en una casa en Ensenada. Era hace muchísimo tiempo. En Ensenada había pocos turistas. Poco a poco fue construyendo el observatorio en la cima de San Pedro Mártir. En la época que no había una buena carretera, era por brecha, no había infraestructura de ningún estilo. Lo más cercano era un rancho, el rancho Melin, de donde se jalaron a muchas personas para ayudar con las obras de San Pedro Mártir. Y ahora resulta que ese lugar es de los mejores lugares del planeta para observar los cielos. Ahora se ha estudiado con mucho cuidado, con detectores modernos, la calidad del cielo, y es espléndida. Así es que gracias a Arcadio se tiene un magnífico sitio protegido, donde puede haber no solo los telescopios mexicanos, sino los de los convenios binacionales o trinacionales. Y bueno, es un lugar lindísimo. La agenda del Observatorio Nacional es intensa. A lo largo de todo el año, astrónomos mexicanos y de todo el mundo aspiran a tener días de observación en esta plataforma, ya que los cielos nocturnos que ofrece el lugar están limpios de contaminación lumínica y las condiciones de humedad y viento también favorecen el trabajo de los especialistas. El equipo que hoy ocupa el observatorio es italiano, asistido por técnicos mexicanos, y luego de una estancia de 3 días, otros especialistas estarán en su lugar. San Pedro Mártir comparte virtudes con los 3 mejores lugares del mundo para asomarse al universo: el desierto de Chile, las islas de Hawái y las Islas Canarias, por lo que es común encontrarse con científicos en este lugar, incluso en los peores días de invierno. Es nuestro observatorio más importante. Tenemos el gran privilegio de contar con uno de los mejores sitios, si no el mejor, para la observación astronómica, por lo menos en el hemisferio norte. Cuenta con una gran cantidad de noches despejadas, muy poca turbulencia atmosférica, o relativamente poca turbulencia atmosférica. Está situado muy alto, entonces se presta para realizar observaciones astronómicas importantes. El problema que tenemos ahorita con San Pedro Mártir es que la instrumentación que tenemos data de muchos años atrás. Los telescopios no son muy grandes comparados con los estándares internacionales, y no hemos contado con los recursos para renovar nuestra planta instrumental en el observatorio. Debo decir que nos hemos defendido muy bien desarrollando aquí en México por nuestros grupos de instrumentación, desarrollando instrumentos de frontera que se le ponen al telescopio y han logrado que todavía seamos competitivos. Arcadio Poveda es un eficaz creador de instituciones de investigación científica en México. Durante los 12 años que fungió como director del Instituto de Astronomía de la UNAM, creó y desarrolló el Observatorio Nacional de San Pedro Mártir y toda su base de apoyo técnico y administrativo en Ensenada. Años después, promovió la creación del Centro de Investigaciones en Óptica en Guanajuato. Fue miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias. Un astrónomo de grandes obras terrenales. Arcadio es consciente de que la solución a muchos de los problemas de México están en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia básica en particular. Los astrónomos estamos acostumbrados a predecir lo que va a pasar.
sabemos cuándo va a haber un eclipse y sabemos que el sol no se va a apagar pasado mañana, sino dentro de 4.700 millones de años, etcétera. Es decir, estamos habituados a hacer prospección. Y a los científicos nos duele mucho que el Estado mexicano no haga prospección. Y Arcadio es un gestor de la ciencia, siempre está empujando, nunca ha renunciado a ocupar puestos en los lugares donde se hace gestión para la ciencia. Y tiene muy buen trato, y esto ayuda a que Arcadio avance lejos en los planes de desarrollo de la ciencia en México. Con frecuencia los amigos nos preguntan a los astrónomos, ¿cómo es que ustedes, astrónomos, hacen para reunir tanta gente? Ustedes llevan gente a las calles, a las plazas, hasta llenan el Zócalo, como ocurrió en la Noche de las Estrellas. ¿Por qué? ¿Son políticos acaso? Y yo respondo, es muy fácil. En primer lugar, la astronomía es la única ciencia que tiene musa, uranio. Esto ya de entrada nos da una ventaja sobre otras disciplinas. Pero además, en el caso mío, yo no solo tengo a Urania como musa, pero tengo otras dos musas. La segunda es la universidad, que desde muy joven me ha inspirado hasta el presente. La tercera musa es mi esposa Helga, que continuamente también me da inspiración para seguir adelante y mantenerme en óptimas condiciones. A mí las estrellas me han dejado un mundo maravilloso en el cual he podido no solo fantasear, aplicar mi imaginación, sino además aprender cosas que además he escrito y son parte de mi bibliografía.